Hola, buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Creo que hace como casi un mes que no grabo. Esto es rarísimo, te juro que me va a dar un patatús. Pero en fin, ¿ustedes cómo andan? ¿Todo bien? Tengo que decir, no cumplí con mi promesa de principio de año de subir video cada mes. No pude, boludo. Una sola cosa tenía que hacer y no lo hice, así que mala mía, perdón, me disculpas. Ni siquiera puedo decir que estuve tan ocupada porque sí, anda, la facultad me exige un poco de tiempo, pero tampoco es que wow. Voy a intentar subir 2 videos este mes como para compensar, ¿vieron? En junio. Y si no, 2 videos en agosto. O en julio o en agosto, uno de esos dos va a haber 2 videos. Solo eso les voy a decir. En fin. Vamos a empezar con el video. Nada, el día de hoy, como habrán visto en el título, voy a estar haciendo como medio tutorial de peinados, que es un tema que a mí personalmente me gusta mucho. Voy a hacer 2 aclaraciones rápidas. Primero, que voy a dividir este video en 2. Uno que es como una parte por ahí un poco más teórica, que voy a hacer cortita porque no quiero alargarme mucho. Nada, vamos a ver un poco más por ahí las bases, que por ahí, bueno, si ya hace bastante tiempo que dibujas, te van a ser repetitivas u obvias, pero la idea es como, nada, que sea lo más general posible, que sirva tanto para gente que recién está empezando como para gente que ya tiene bases del dibujo. En fin, lo primero que tienen que tener en consideración es que hay 3 tipos de pelos. Vos tenés el tipo A, tipo B, tipo C o tipo D. O, de una forma más resumida, pelo lacio, pelo ondulado, pelo rizado y pelo afro. Yo le digo afro, no sé si tiene algún nombre más específico, pero bueno, siento que es la mejor manera de identificarlo. El pelo rizado y el pelo afro no son lo mismo. Son parecidos, a ver, un pelo afro es más parecido a un pelo rizado, al tipo C, que a un pelo lacio, pero no son exactamente lo mismo. Tengan en cuenta esto. A la vez, bueno, se subdividen cada uno en 1, 2 y 3, pero no viene al caso. Tengan en cuenta que mientras más cerca de la D, menos forma va a tener los mechones, más volumen va a tener el pelo en general. Y cuando digo más volumen me refiero a que va a tener más cantidad de cabello, por lo tanto va a estar más separado del cráneo. Porque algo que tienen que entender es que antes del pelo hay una superficie. El pelo está apoyado en una superficie que es como un huevo, una bola, una pelota, véanlo como quieran, pero una superficie redonda. Entonces vos tenés que entender la forma del cráneo antes de hacer el dibujo del cabello. Siento que es muy típico el error del principiante de hacer la forma de la cara sin hacer el cráneo en general y de ahí empezar con el pelo, y siempre le queda o la cabeza aplastada o un megamente, no hay punto medio. Entonces siento que tienen que tener muy en consideración eso, es muy importante. Van a estar viendo probablemente en el video como relleno ese espacio entre el pelo y el cráneo, porque también es muy común que directamente hagan el pelo como pegado al cráneo. Lo mismo con la ropa, es como que no dimensionan que son 2 objetos diferentes y que en el medio hay como un espacio, por lógica pura. Así que nada, esas 2 cosas tienen que tener en consideración. El pelo lacio suele tener menos espacio entre el cráneo y el pelo, justamente, que por ahí el pelo rizado, el pelo afro, que directamente el espacio suele ser mucho más grande porque tiene más cantidad de volumen. Y es que algo muy importante a la hora de dibujar el pelo es entender de dónde sale y la forma que va a tener. Siendo que, como dije anteriormente, muchas veces se pueden hacer mechones así nomás, sin tener en cuenta la superficie del cráneo, sin tener en cuenta la forma que va a tener, sin tener en cuenta por ahí otras cosas que les puede ayudar a tener una mejor forma, incluso si recién están empezando. Una de las mejores maneras para mí es directamente dividir el pelo en 2 partes. Una que sea la parte, se podría decir, del flequillo, y la otra la parte de atrás. No sé cómo la llamarían ustedes, pero se entienden. A la vez esa parte de atrás se puede dividir en 2 o hasta en más partes, dependiendo si hay una colita, o bueno, una media cola, o bueno, una trenza, que no vamos a hablar del tema, pero siento que también se puede tener en cuenta. En fin, que dependiendo cómo sea la forma del pelo y cómo esté manejada, se va a dividir en más o varias partes. ¿Vieron la línea del medio que se suele hablar? Tipo, cuando una chica dice, ay, me estoy marcando la línea del pelo. Bueno, la línea del medio también es como otra división de esa parte de atrás. También hay que tener en consideración que esa línea del pelo, muchas veces en los pelos rizados y sobre todo en el afro, no se marca, y también está bien. Es mucho más difícil por ahí de distinguir esas 2 partes que digo en un pelo rizado o afro, que es más, yo les voy a mostrar, tipo, en uno de los ejemplos se muestra como que en algunas partes se me dificultó realmente definir cuál era la parte de adelante y cuál era la parte de atrás, porque no se marca tanto, porque no es tan típico ese tipo de peinados. Nada, es algo que te va a tocar analizar cuando intentes dibujar uno de esos pelos. Tampoco, qué sé yo, tampoco es algo tan grave que no lo logres diferenciar. Por ahí
a la hora de verlo como que no lo notás, pero después a la hora de dibujarlo encontrás sentido, en fin, que es parte del análisis de dibujar cualquier cosa, básicamente. En fin, que otra cosa también que se tiene que entender a la hora de dividirlo en dos partes es que la parte del flequillo no siempre sale exactamente de donde empieza el pelo. Y es que siento que también es un error bastante común. ¿Vieron el flequillo, el típico flequillito como de cortina? Creo que se le podría decir. Bueno, ese nunca empieza directamente de donde empieza el cabello. Siempre, si vos ves cómo se corta ese pelo, ¿se acuerdan en la época de pandemia que pintó la moda de cortarse el pelo? Bueno, si se acuerdan, agarraban una parte del mechón de atrás, lo tiraban para adelante y lo cortaban y tapaba la frente. Es decir, que el pelo, por más que fuera un flequillo y estuviera en la parte de adelante, en realidad salía de un poco más atrás de donde empezaba el pelo. Es raro que un flequillo empiece exactamente de ahí. No es imposible, en realidad hay muchos flequillos que sí empiezan exactamente de ahí, pero es algo que también tenés que tener en consideración, que siento que muchas veces no se menciona porque creo que ya se da por sabido y por eso es una obviedad, pero como que muchas veces por ahí uno no es consciente de eso, como que directamente empieza, ok, es el flequillo, empiezo directamente donde empieza el pelo, cuando en realidad no. La mayoría de las veces suele empezar, aunque sea un poquito más atrás, y eso no marqué en los dibujos, van a ver una línea verde y una línea roja y nada, marqué con la línea verde como la del flequillo, no del flequillo, mejor dicho, donde empieza el pelo, y la línea roja para que vean de dónde empezaría el flequillo y cómo interferiría en el pelo. Siento que nada, también es otro tema a tener en consideración. Igual como dije, hubo otros en los que directamente marqué la línea verde en la roja, tipo en el mismo lugar, porque el flequillo empezaba donde empezaba el pelo, sobre todo en los pelos rizados, y vamos de vuelta a lo mismo. Pero nada, es algo que lleva a analizar cuando uno elige qué hace. Si les interesa este tipo de contenido, este tipo de información sobre los tipos de cabello y demás, realmente les recomiendo buscar videos sobre cómo cuidar cierto tipo de pelo. Por ejemplo, cómo cuido mis rizos, cómo cuido mi pelo ondulado, cómo, no sé, cómo marcar tu pelo afro, no sé, lo que sea. Dependiendo el pelo que quieran investigar, claramente. Porque realmente ahí les explican un montón, porque no solamente les muestran productos, que sí, obviamente, sino que también le explican para qué sirven las características del pelo. Ahí fue donde aprendí los tipos de pelo, el lacio, el ondulado, las características. Fue ahí en realidad donde yo encontré, porque nada, buscaba tutoriales de rulos para mi propio pelo y de ahí saqué información que me sirvió después para el dibujo. Nada, busquen que ahí van a tener un montón de info posta. Como pueden ver acá estoy haciendo un renderizado de cabello, se podría decir. Originalmente no iba a estar. Pasan dos cosas. Primero que se me estaba quedando corto el video. Y segundo que, quiera o no, es una parte relativamente esencial. Porque hay muchas maneras de colorear el pelo. Mucho más simples, mucho más detalladas. Pelo por pelo, que es lo que buscamos evitar. Pero quería por ahí mostrar más mi proceso para pintar cabello. Siento que por ahí les puede servir a muchos, sobre todo a los que recién empiezan. Pero es un poco lo mismo de siempre, onda. La realidad es que yo agarro un mechón grande en general y ahí le hago como una sombra y una luz, se podría decir. No sé cómo explicarlo. Encima no estoy viendo el video ahora porque yo tengo que grabar todo aparte de la app de edición. Entonces como que estoy hablando un poco por encima. Van a ver alguna parte del video en la que agarro y como que marco los tres colores principales, tipo uno como un color base, otro de un color como más de luz y otro de un color más oscuro. Obviamente, bueno, el oscuro sería para la sombra, claramente, ¿no? Obviamente no son los únicos colores, es más, van a ver que en el medio voy agregando como colores de transición, se podría decir, pero es como para que tengan una base de cómo me manejo yo para agregar los colores, onda. La realidad es que uno debería al principio como marcar dónde van las luces y dónde no, y cómo generar ese contraste en el pelo como para generar más intensidad, se podría decir. Sobre todo con el cabello lacio o ondulado, que es como el que más brilla. Vos por ahí con lo que pasa con el rizo o con el afro es que brilla menos, entonces va a haber por ahí menos contraste, sobre todo si es un cabello oscuro, pero a la vez tenés que marcar los mechones. Yo en ese caso lo que hice, que no sé si se llega a notar porque es lo que te digo yo, el pelo enrulado no le meto mucho detalle, pero ahí lo que hago básicamente es como colorear el mechón como si fuera un rulo y ahí por encima colorear, ¿no? Es el mismo proceso que el lacio, solamente que hago más cantidad de mechones como para generar más ese efecto de rulo, me explico, y hay veces que hasta se me desarman y ni siquiera termino de generar ese mechón, como que simplemente me pongo a rellenar la silueta como mechones que salen de la nada, como para generar ese efecto de volumen.
Espero que se me entienda porque la verdad que es medio un quilombo de explicar, sobre todo si nada, no lo estoy viendo ahora, así que como que estoy intentando como decir de memoria, pero espero que se entienda más o menos la idea. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que también hay como un espacio, se podría decir, entre la parte de atrás y como el cráneo, no sé cómo decirlo, onda. Lo dije 20 veces, pero en este caso me refiero al color, como que se genera una sombra, onda, como si fuera un mantel encima de la cabeza, creo que se entiende, sobre todo en el pelo lacio es donde más se nota, en el rublo bueno, se nota un poco menos, porque hay tanta cantidad que como que no se genera ese espacio, pero en el caso del pelo lacio, y ondulado sobre todo también, van a ver como una sombra entre como la parte de afuera del pelo y la parte de atrás y nada. Justo en estos casos, en estos renderizados no se nota porque en ninguno de los dos ejemplos como que está tan claro, esa parte de atrás del pelo como que está, en el caso de la pelirroja está como adelante, entonces no se genera esa sombra, pero aún así voy a mostrar ejemplos como para que lo tengan en cuenta y puedan colorear mejor. En fin, si no se me entendió algo o no les sirvió algo de renderizado, fíjense que tengo otros videos donde por ahí explico y nada, por ahí pueden agarrar algo que les sirva. Gracias por ver realmente y nada, que sigan bien. Chao, chao.